vamos a intentar las dos cosas juntas, porque efectivamente esta clase pertenece a este programa, a esta especialización, de la cual el viernes pasado hicimos la primera clase y corresponde hoy la segunda clase, ¿está bien? Entonces eso es lo que vamos a hacer y quiero empezar mostrando un ejemplo de evaluación formativa y de retroalimentación. Bueno, ahí está. Ustedes, los que estuvieron en la clase 1, en algún momento fueron invitados a escribir algo en el chat. Yo levanté ese chat, leí lo que ustedes habían escrito en el chat y de las cosas que ustedes plantearon en el chat, mayoritariamente aparecían muchas intervenciones vinculadas al tema del error en la evaluación, en la retroalimentación. Esa información yo la tomé y me da pie para empezar con el primer concepto de esta clase, que es la distinción entre las dos funciones que tiene la retroalimentación. Una función que es la histórica, la que conocemos, que es una función correctiva y está vinculado a lo que ustedes decían del error. La retroalimentación que nosotros conocemos tradicionalmente le dice a un estudiante: esto está bien, esto está mal, has aprobado, has reprobado. Y la función efectivamente era correctiva. Entonces, en esa función, el error se toma como algo que está mal. Y entonces uno tiene que señalar al estudiante eso que está mal. Pero nosotros estamos en el campo de la evaluación formativa, no hablando de la función sumativa, sino de la función formativa, y en ese sentido la retroalimentación tiene que cumplir una función formativa. Esa función formativa dice acerca del error que el error forma parte del proceso de aprendizaje y que el error no es castigado, que el error es usado para construir con los estudiantes conocimiento, para dar cuenta de sus ideas previas. Entonces, la consideración de la retroalimentación no sería decirle está mal, es un error lo que estás diciendo, sino lo que haría es tomar el error, tratar de entender qué está pensando, cómo ese alumno está pensando eso para responder lo que respondió, y ese sería objeto de trabajo y de construcción. ¿Por qué lo tomo como ejemplo de retroalimentación? Porque en este ejemplo la retroalimentación me la dieron ustedes a mí cuando escribieron en el chat, y yo la estoy tomando de ese chat y se las estoy devolviendo a ustedes como retroalimentación, en este caso sumando una información, que es la distinción entre estas dos funciones de la retroalimentación. ¿Vamos bien? Buenísimo. Si no, griten, levanten la mano, digan, ¿está bien? Y tomando esa primera idea, hace varios años en el diario salió esta historieta que a mí me encanta compartirla. La maestra le devuelve un trabajo a Gaturro y le dice: pero Gaturro, esto es horrible, espantoso, espeluznante, desastroso, siniestro, vergonzoso, tétrico, dantesco, grotesco, atroz, horroroso, ridículo, incorrecto, impresentable, macabro, estrafalario, cursi, absurdo, irrisorio, torpe. Y Gaturro, en su proceso de reflexión, le dice: yo no sé por qué se queja tanto. Por cada composición mía aprendemos como 50 adjetivos nuevos. Nosotros venimos de esa historia de la evaluación, un poco, yo le decía al principio, ¿no?, de qué enfoque de evaluación venimos nosotros, donde históricamente ha buscado lo que el alumno no sabe. Por eso el error ha ocupado un lugar tan importante, ¿no?
cuando se han preparado exámenes, ¿no? Desde ese enfoque, la búsqueda, y yo siempre cuento que mi primera experiencia con la evaluación que casi me hace cambiar de profesión. Yo fui a dar mis prácticas de profesorado a una escuela normal de la ciudad de Buenos Aires y llegué temprano, voy a decir algo, no como los salteños, llegué temprano. Sí, muy temprano porque yo además siempre llego antes. Y entré a la sala de profesores esperando la hora que me tocaba para dar mi práctica y había un grupo de profesores de biología preparando una prueba escrita. Y estaban buscando las preguntas en las notas al pie que están en los libros de biología. Y lo que decían es, los alumnos nunca leen las notas al pie, con lo cual está bien preguntar eso porque los vamos a pescar en lo que no saben. Y yo, muy jovencita, no entendía muy bien qué pasaba, pero dije, esto es horrible. Y dije, yo no quiero esto, sin tener ninguna formación todavía en el campo de la evaluación, pero sabía que eso no tenía que ver con la enseñanza ni con el aprendizaje, sino con el uso del poder del docente con los estudiantes. Y esa práctica, ese tipo de práctica son las que queremos cambiar. Esas son las prácticas que contribuyen a que los estudiantes, entre otros factores, por supuesto, abandonen la escuela. Esas son prácticas que impactan negativamente sobre la autoestima de los estudiantes. Entonces, pero fíjense que Gaturro le encuentra algo, exactamente, ¿no? Saca de lo peor, saca algo positivo, exactamente. Entonces, estas prácticas tradicionales de retroalimentación lo que hacen fundamentalmente es señalar el error, por ejemplo, corregirlo y poner, por supuesto, un puntaje, ¿sí? O escriben una X o subrayan, ¿no? Lo que está mal y se pone puntaje. Se identifican los errores, se dice cuáles son las respuestas correctas y obviamente se pone puntaje, o se solicita completar o rehacer el trabajo. Esas son las prácticas tradicionales de retroalimentación. A eso llamamos retroalimentación correctiva. Y no es una práctica que hay que desechar. En algunos casos usamos esas prácticas correctivas de la mejor manera posible, ¿no? Muchas veces las maestras señalan con una crucecita el renglón donde hay algo que corregir, pero lo dejan para que el estudiante lo haga, ¿está bien? Con lo cual, las prácticas correctivas no son prácticas que están mal, son prácticas que están mal si solo hacemos prácticas correctivas, ¿se entiende? Cuando los chicos, por ejemplo, nos muestran cuentas de multiplicar que estuvieron practicando, uno corrige si está bien o está mal la cuenta. Después podremos, si queremos, volver a trabajar el concepto de multiplicación, porque nos parece que no lo entendieron lo suficiente, pero no son prácticas que decir que no las usamos, sino las podemos usar con un sentido más constructivo. Pero entonces la pregunta, y acá vamos a hacer clase y no conferencia, ¿por qué es necesario que todos nosotros aprendamos más sobre retroalimentación? Para contestar esta pregunta, les voy a dar unos minutos para que conversen con quien tienen al lado, tratando de responder esta pregunta. Y yo, en unos minutos, voy a levantar algunas respuestas, a ver si podemos pensar por qué necesitamos formarnos en el campo de la retroalimentación formativa en particular. 2 o 3 minutos, conversen con quien tienen al lado, atrás, adelante, en lo que se llama en la técnica de la conversación un cuchicheo, ¿sí? Conversando un poquito con el de al lado.
¿Puedo tener un micrófono para cuando la gente hable, poder acercarle el micrófono? ¿Ese? ¿Eh? No, porque yo voy a pasar por los grupos y voy a pedir que la gente hable un poquitito y para que lo escuchen todos. Gracias. Sí. Y hacemos un poquito así. ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere aportar algo acá? Mi querido colaborador que tiene piernas largas y va a caminar más rápido que yo, va a acercar el micrófono así todos podemos escuchar. ¿Quién quiere hacer un aporte a la pregunta? No lleva nota esto. Muy bien. No es prueba escrita, no hay nota de concepto, nada. Compartimos saberes. Bueno, acá estuvimos hablando un poco con las chicas y pensamos que necesitamos formarnos en retroalimentación porque nos parece importante primero saber cuál es el objetivo de la evaluación que realizamos. Y luego nos parece muy importante aprender a leer e interpretar la evaluación para poder después, como decíamos con las chicas, poder hacer una devolución que lo ayude al alumno a mirar no solamente sus debilidades, sino también sus fortalezas. Bien, bien. Necesitamos retroalimentación, entonces, porque tenemos que poder analizar las evidencias de aprendizaje de los estudiantes y poder orientar la continuidad de ese aprendizaje. Y nos vamos a intentar parar primero sobre las fortalezas, ¿sí? La retroalimentación formativa, lo primero que va a buscar es una fortaleza de la producción del estudiante. Muchas gracias. ¿Quién más quiere sumar una idea distinta a esta? Sí, acá, es tu decisión, mira. O sea, después que se enojen con vos. Buen día. Buen día. Yo puse que es entender al alumno, para poder entender al alumno en su proceso de aprendizaje, de manera que esto nos permita reformular nuestras prácticas de enseñanza y bueno, de este modo poder brindar al alumno mejores estrategias para superar sus errores
y bueno, por ende mejorar sus aprendizajes. Bien, muy bien. La retroalimentación pone foco en el proceso, pone foco en lo que nosotros podríamos decir en cómo un estudiante avanza, ¿sí? Ese es el foco de la retroalimentación. No es a dónde llegó. A dónde llegó es función de la evaluación sumativa. Nosotros estamos en el campo de la evaluación formativa. Entonces nos importan dos cosas que ustedes dijeron muy bien. Una es poder entender cómo ese estudiante, imagínense una escalera, cómo el estudiante sube escalones. Pero también dijeron algo muy importante que es, también nos da información para que nosotros ajustemos nuestras propuestas de enseñanza, ¿sí? Con lo cual la función de la retroalimentación no es solo para los estudiantes, es también para nosotros como maestros y profesores. Buenísimo, gracias. Una más, sí. Buenas. Hola. Justamente acá nosotros nos paramos desde el lado del docente y pensar la retroalimentación desde ese lugar y llegamos a la conclusión que aprender más sobre retroalimentación nos permite buscar otras estrategias de trabajo en el aula, es decir, para poder generar nuevos instantes, momentos de aprendizajes diferentes a los que veníamos aportando o realizando en el aula. Bien, muy bien. Y ustedes saben que uno de los secretos para poder hacer eso que ustedes describieron muy bien es que el referente que nosotros tenemos que tomar para ofrecer esa retroalimentación son en realidad dos referentes. Uno son los objetivos que hay que alcanzar y otros son los criterios de evaluación. El ejemplo más claro, un ejemplo claro de esto podría ser, si yo estoy mirando la producción de un estudiante y le voy a dar retroalimentación acerca de, por ejemplo, la prolijidad del trabajo. Mi primera pregunta va a ser si la prolijidad es un criterio de evaluación que hemos explicitado, porque si no, no tendría que darle ninguna retroalimentación sobre la prolijidad. ¿Sí? En el campo de la formación docente, en el campo, por ejemplo, de las prácticas, ¿no? Un ejemplo de cómo se puede, cuál es una buena estrategia de ofrecer retroalimentación, es, por ejemplo, preguntarle al practicante que nos diga uno o dos aspectos sobre los cuales le gustaría recibir retroalimentación mía. Y yo además le voy a decir uno o dos aspectos sobre los cuales yo le quiero dar retroalimentación que tiene que ver con los criterios de una buena práctica que hemos discutido, acordado, establecido. Con lo cual, esa función de la retroalimentación no es le digo lo que quiero, lo que se me cruza por la cabeza, lo que a mí me parece lindo, sino le voy a decir algo en relación a los objetivos que tiene que alcanzar y a los criterios de evaluación. Por eso, ustedes ya trabajaron en módulos anteriores en este programa, que hay que transparentar y compartir los criterios de evaluación con los estudiantes. No solamente para retroalimentar, sino porque también tiene que ver con un proceso más democrático de la evaluación y con una idea de que el docente no es el único evaluador, a pesar de que históricamente viene siendo así. Siempre decimos que los procesos de evaluación en general son bastante ajenos para el estudiante. ¿Vieron? El estudiante dice, yo no tengo nada que ver, ¿no? Sobre todo cuando viene la calificación mala. Sí, siempre les decimos, ¿no? Yo no me saqué un 4, me puso un 4. Ella, él. Y nosotros decimos, ¿y qué tuviste que ver con el 4? Yo estaba sentadita ahí y boom, me cayó el 4, ¿no? Pero al revés, si les preguntamos por qué se sacó un 8, tú, me tocó el tema más fácil. Me puse este saco que me lo pongo siempre cuando doy exámenes y me va bien, como cábala, claro. Con lo cual ustedes ven que
el proceso de evaluación para los estudiantes es de altísima ajenidad. Y la evaluación formativa y los procesos de retroalimentación intentan que el estudiante sea partícipe activo de los procesos de evaluación y también de los de retroalimentación, que no significa de ninguna manera esa famosa pregunta que por lo menos a mí algunos profesores me lo hacían en la escuela secundaria: ¿qué nota te pondrías? Y es una pregunta que no tiene ninguna posibilidad de ser respondida, porque la pregunta era sin transparentar criterios. Entonces yo decía, bueno, ¿qué nota me pondría en matemática? Bueno, si tengo la autoestima alta me pongo, qué sé yo. No muy alta, porque los profes de matemáticas siempre decían que no todos somos inteligentes, suficientemente inteligentes para aprender matemática. Entonces al de matemáticas no se le podía decir 9 o 10. Pero al de literatura, que era re bueno, ¿no? Muy amigo. Entonces, esa era una pregunta tramposa, porque no había criterios que permitieran a uno decir, bueno, yo miro mi producción y puedo hacer un ejercicio no de calificación, de autoevaluación. Y lo puedo hacer si tengo criterios transparentes, compartidos, si usamos instrumentos como las listas de cotejo, las rúbricas, etc. Bien, una más que quieran agregar algo que no dijimos hasta ahora. ¿Acá? Muchas gracias. Para mí es importante también porque para no caer como docentes en el error de desmotivar o de impactar de forma negativa en el alumno. Bien. Por eso. Bien. Sobre todo, yo lo había consultado en el chat también, cuáles serían las palabras indicadas, de qué forma comienzo a hacer una retroalimentación para que de primera el alumno ya no se sienta atacado, sino como que tenga una apertura diferente ya a la corrección que le hago. Muy bien. Y dijimos en la clase que íbamos a trabajar hoy con algo de eso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo no? Ahí. ¿Cómo no? Sí, claro. Muchas gracias. Usted dijo que era importante tener objetivos y criterios de evaluación y por lo tanto esos criterios tendrían que ser conocidos tanto por el docente o formularlos por él y conocidos por el alumno. Y si me permite, yo le agrego también los padres, porque he tenido esos casos en donde el papá ha ido a hacer un reclamo por qué tenía esa calificación y desconocía totalmente, porque el docente también no había dado a conocer esos criterios. Entonces, compartir los criterios, no solamente con los chicos, sino también dar una información bastante clara a los papás, cosa que cuando ellos obtengan esos resultados, una calificación, lo que fuere, no estén tan disconformes, porque si no aparecen a reclamar por qué tienen esa calificación. Muy bien. Gracias, profesor. No, por favor, gracias a usted. Comparto, agregaría no solamente a las familias, también agregaría a los pares, a los colegas. Es muy importante en una institución que yo conozca los criterios que usa el docente de al lado, de la materia de al lado, del grado. ¿Por qué? Porque necesitamos también buscar coherencia. Siempre el ejemplo más ilustrativo es escuela secundaria. Un adolescente tiene 12 profesores y cada profesor tiene 5 criterios de evaluación, con lo cual el estudiante tiene 60 criterios dando vuelta por su cabeza. Díganme quién de nosotros podría trabajar con 60 criterios simultáneos, ¿no? Como vieron ese equilibrista que tiene los platitos, ¿no? Y va tratando, es muy difícil. Ahora, si hay acuerdos institucionales que permitan que, por ejemplo, haya 2 o 3 criterios comunes, por ejemplo, a todos los profesores de primer año. Si yo les digo, por ejemplo, la capacidad de comunicar ideas, ¿cuántas materias querrían ese criterio? Un montón. La capacidad de analizar críticamente, la capacidad de trabajar colaborativamente. Entonces, uno podría tener un conjunto de criterios que sean iguales para los estudiantes de primer año o para los estudiantes de las áreas
de ciencias sociales, ciencias naturales, y eso haría que los estudiantes se puedan apropiar también de los criterios, porque ya no tienen que apropiarse de 60 diferentes, ¿sí? Entonces, necesitamos compartir los criterios con los estudiantes, con las familias y con los pares, ¿no? Con los colegas que trabajan con nosotros. Bien, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué más le sumamos? ¿Qué dicen las investigaciones a esta pregunta de por qué necesitamos aprender a retroalimentar? Primero, por el factor significativo, o sea, las investigaciones han mostrado, por un lado, que la retroalimentación impacta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y no es menor porque nosotros estamos permanentemente buscando que nuestros estudiantes aprendan más y mejor. Por supuesto, lo que ustedes planteaban de la autoestima, y eso tiene que ver con algo que jugamos con las palabras, cómo digo lo que digo, porque sabemos que en comunicación es tan importante el mensaje como el modo en que uno, ¿no? Fíjense si yo les digo a ustedes, me encanta estar acá con ustedes. ¿Ustedes le creen a mi mensaje? Pero no está mal, yo dije algo bueno. Ahora, usé un tono de voz y un modo que ustedes no me creen. Entonces, la retroalimentación, y el ejemplo en retroalimentación lo da una palabrita cuando uno le dice al estudiante, muy lindo tu trabajo, pero, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, ya espero acá viene, ¿no?, el golpe. Con lo cual, por ejemplo, en retroalimentación no se usa la palabra ni pero, ni es punto y aparte. Yo quiero decirle 3 cosas diferentes, punto y aparte, porque pero de alguna manera anula lo anterior, exactamente, ¿no? Y ese es digamos, un truco muy sencillo, no se usa el pero. Si le quiero decir algo de lo que está bien, expreso todo lo que quiero decir de lo que está bien. Punto y aparte. Después abriré otra oración donde le diré algunas otras cosas. Pero el pero en general anula lo anterior y además el estudiante o el director le dice al docente, muy linda tu clase. Aunque, que es un sinónimo de pero, también lo anulamos del vocabulario. Exactamente. Bueno. Ahora, ¿cuándo los investigadores dicen cuándo esta retroalimentación es un factor significativo? No en cualquier circunstancia. Cuando está relacionado con el desempeño de una tarea, con el proceso, cuando hablamos de retroalimentación formativa, y no vinculado a la personalidad, ¿no? Tú eres una niña muy simpática. Y si fuera antipática le diría, ¿tú eres una niña muy antipática? No, esa retroalimentación sobre cosas de su persona no son retroalimentaciones que ayudan a mejorar los aprendizajes. Eso muchas veces lo vemos en informes del nivel inicial, ¿no? Juana viene feliz al jardín. Ustedes dirían, Juana viene infeliz al jardín, no dirían eso. Entonces no me importa, ¿sí? Yo puedo decir, Hanna llega al jardín, deja su mochila, saluda a sus amigos, saluda a la maestra y sale al patio a jugar. Estoy describiendo. Y esa es una función muy importante de la retroalimentación. Primero, describir, sin valorar, sin emitir juicios de valor. ¿Por qué? Porque cuando le llega el informe a la familia, y tomo lo que usted decía recién, profesor, la familia lo que lee es que mi hija hace eso en el jardín. Llega, se saca la mochila, saluda a sus amigos, y la felicidad o infelicidad, en principio dependería de tantos factores, algunos de los cuales ni siquiera dependen de nosotros. Entonces, yo tengo que ofrecer retroalimentación sobre algo que como docente pueda hacer, pueda manejar, pueda ayudar a mejorar.
pero si viene infeliz porque en la casa la tratan mal, ¿sí? Es algo que yo puedo, por supuesto, hacer no como retroalimentación. Tengo que encarar la situación de esa familia, tengo que pedir ayuda al gabinete si hay gabinete, es decir, se entran a jugar otras cuestiones, no la retroalimentación en particular. Y por supuesto, una buena retroalimentación lo que va a lograr como horizonte es que el estudiante, con la retroalimentación que recibe, aprenda o llegue a desarrollarse autónomamente, y eso significa que aprenda a autorregular sus aprendizajes. Un ejemplo de autorregulación de sus aprendizajes es, por ejemplo, que un estudiante se dé cuenta que está leyendo un texto, no lo entiende y dice tengo que volver a leerlo. Ese es un ejemplo de autorregulación. En lugar de esperar que venga la profesora y le diga tenés que volver a leer el texto. La retroalimentación formativa tiene como horizonte generar estudiantes autorregulados, que no se logra ni en un día, ni en una semana, ni en un año. Es para todos los niveles de escolaridad, ¿sí? Y la autorregulación es objetivo, es horizonte a dónde queremos llegar para tener estudiantes más autónomos. ¿Por qué? Porque nosotros en general en nuestro país formamos estudiantes bastante dependientes. ¿Vieron los chicos? ¿Puedo ir al baño, señor? ¿Puedo pintar con rojo? Las preguntas en la universidad o en el nivel terciario, ¿esto entra para el examen? Esa es una pregunta de dependencia. Porque, ¿por qué debería uno preguntar si entra o no entra? Y si la profe me dice que entra, lo leo, y si me dice que no entra, no lo leo. Cuando nosotros tenemos que ir desarrollando autonomía en los estudiantes para que puedan seguir estudiando a lo largo de toda su vida, para que puedan moverse en un mundo incierto como es el que estamos viviendo, y ya lo vimos en la pandemia, ¿no? Situaciones imprevistas, que el estudiante autónomo sea capaz de tomar decisiones, de elegir para dónde tiene que ir, de buscar estrategias alternativas. Entonces, como nosotros encaramos el proceso de retroalimentación como un proceso que hay que planificar, la retroalimentación es una función que la tenemos que programar, la tenemos que planificar, que es bien distinta a la retroalimentación espontánea, ¿vieron? Estamos conversando, yo le digo algo al estudiante, esa no se planifica, esa sucede en las interacciones con los estudiantes. Pero la retroalimentación, que yo quiero que impacte en la mejora de los aprendizajes y que se constituya en el elemento central de la evaluación formativa, la tengo que planificar. Y planificar en principio, antes de pensar en las estrategias, implica tomar en consideración estas tres dimensiones que ustedes ven acá. La primera es la dimensión cognitiva. ¿Qué es la dimensión cognitiva? Es pensar el contenido de la retroalimentación. ¿Sobre qué voy a ofrecer retroalimentación? Sobre el contenido de aprendizaje, sobre, por ejemplo, los conceptos que el estudiante está usando, sobre las capacidades que está usando, o voy a ofrecer también sobre cómo está aprendiendo. O sea, tengo dos cuestiones. ¿Qué estoy aprendiendo y cómo estoy aprendiendo? La dimensión cognitiva significa que yo tengo que darle retroalimentación al estudiante sobre el qué y sobre el cómo está aprendiendo, con mucho más énfasis en la evaluación formativa en el cómo. Como ustedes decían hace un ratito, necesitamos que el estudiante, para poder desarrollar autonomía y autorregulación, reconocer cuáles son sus fortalezas como estudiante. Por ejemplo, darse cuenta que es muy bueno
para hacer síntesis, pero que no soy tan buena para hacer comparaciones. Ese darme cuenta cuáles son mis fortalezas y mis debilidades como estudiante tiene que ver con la evaluación de proceso. Tiene que ver con lo que algunos autores llaman hacer visible no solamente qué aprendo, sino cómo aprendo. Y eso trae enseguida el desarrollo de las habilidades metacognitivas, que tienen que ver con la pregunta, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta de que este problema, por ejemplo, es de suma y no de resta? Responder a la pregunta ¿cómo me doy cuenta? Esa es una pregunta metacognitiva. Y nosotros ayudamos al estudiante a que la haga visible, a que diga cómo se dio cuenta que es un problema o una cuenta de multiplicar o de sumar o de restar. ¿Está bien? Esa es la dimensión cognitiva. La segunda dimensión de la retroalimentación formativa es la dimensión organizativa. Y vuelvo a un ejemplo. Y vuelvo al ejemplo de secundaria porque es el más difícil, por eso lo traigo aquí. Imagínense que en un mes todos los docentes van a ofrecer retroalimentación a todos sus estudiantes la misma semana. Imposible. Con lo cual, la organización requiere establecer determinados acuerdos, por ejemplo, entre los profesores. ¿Por qué? Porque la retroalimentación formativa tiene una mirada no solamente sobre qué le voy a decir al estudiante, sino lo más importante es qué va a hacer el estudiante con lo que le digo. Porque yo puedo darle mucha retroalimentación a muchos estudiantes y los estudiantes recibir y guardar en la mochila. Pero el objetivo de la retroalimentación formativa es que el estudiante reciba y haga algo con eso. Imagínense que no puede hacer un estudiante con retroalimentaciones de 12 profesores la misma semana. Entonces, eso requiere, por un lado, organización institucional, acuerdos. ¿Quién va a ofrecer retroalimentación esta semana? ¿Quién es? Algo sencillo, no hace, una planilla que nos ayude en ese sentido. Pero la segunda cuestión de lo organizativo tiene que ver con nosotros, profesores. Y vuelvo a la secundaria porque los profesores de secundaria suelen tener muchos cursos, muchos estudiantes. Y la pregunta es, ¿cuándo yo retroalimento si tengo 200 alumnos? Y no quiero usar el sábado y domingo, que ya lo uso igual, pero no ese es el sentido. Entonces, organizar significa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto, supónganse que yo tengo un curso de 40 estudiantes y vamos a trabajar en esta unidad o en este proyecto un mes. La primera semana, yo, profesora, voy a dar retroalimentación a 10. Otros 10 van a hacer autoevaluación. Y los otros 20 van a hacer retroalimentación entre pares. La segunda semana cambiamos. Yo voy a darle a otros 10. Los 10 que hicieron autoevaluación van a ser entre pares. ¿Se entiende? O sea, voy armando lo que de alguna manera se llama un circuito de retroalimentación, de tal modo que ni yo quede en cama agotada de esta tarea, ni prive a los estudiantes, digamos, yo digo, en ese mes el estudiante recibió una retroalimentación mía, hizo un ejercicio de autoevaluación y ofreció a un par y recibió de un par. Suficiente. En la escuela primaria puede ser esto mucho más frecuente, por supuesto, o en un terciario con menos alumnos puede ser más frecuente, pero al menos voy a garantizar que cada uno haya recibido al menos una de estas 3 instancias. ¿Sí? ¿Vamos bien? No les dije al principio, pero si alguien quiere preguntar algo mientras yo hablo, por favor, nada, díganme y podemos, ¿sí?
Por eso no es conferencia, por eso es clase. Y la tercera dimensión es la dimensión emocional, que ustedes lo traían hace un ratito. La dimensión emocional implica el cómo le digo lo que digo, implica el sentido de oportunidad, ¿no? Se lo digo, por ejemplo, el día que el estudiante sacó una mala nota en una materia, se lo digo en un momento que su familia está atravesando una situación difícil, se lo digo un viernes y no le doy oportunidad de que podamos conversar y se queda sábado y domingo, ¿no?, angustiado, preocupado. Entonces, la dimensión emocional, por supuesto en pandemia, la dimensión emocional cobró sobre las otras dos, digamos, un lugar mucho más preponderante, pero permanentemente el sentido de oportunidad. Ofrecer retroalimentación 3 semanas después que un estudiante entregó un trabajo, perdemos el sentido de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, estas son 3 dimensiones que, si ustedes ven, son dimensiones más de organización institucional de la retroalimentación. Si yo entiendo que quiero que en mi institución la retroalimentación formativa funcione y que sea no solamente de los docentes a los estudiantes, sino puede ser de los docentes a las familias, de los equipos directivos a los equipos docentes, así que la retroalimentación sea un valor que yo sostengo adentro de mi institución. Y después, por supuesto, van a venir el cómo, qué palabras uso, qué estrategias, ¿está bien? Pero eso ya es adentro del aula y nosotros vamos a trabajar con eso después del corte que vamos a hacer de café. Entonces, fíjense lo que les decía de los pasos del circuito, ¿no? Los docentes ofrecen retroalimentaciones a las y los estudiantes reciben retroalimentación y tienen que hacer algo con eso. ¿Qué pueden hacer con eso? Ahí tienen algunos ejemplos. Yo le puedo ofrecer retroalimentación y pedirle que explique con sus propias palabras qué entendió de la retroalimentación que recibió. Y eso ya es un camino de ida y vuelta. ¿Se entiende? Contame, ¿qué entendiste de la retroalimentación que recibiste? Y ese es un modo en que se apropia también de la retroalimentación. Segundo ejemplo, formularle preguntas. Un modo, una estrategia para ofrecer retroalimentación es formularle preguntas, pero no preguntas, por ejemplo, ¿por qué trabajaste tan mal? Esa no es una pregunta de retroalimentación, ¿no? Las preguntas que yo le hago para que se quede pensando. Contame cómo te diste cuenta que Juan estaba enojado en el cuento que estábamos leyendo. Esa es una pregunta de retroalimentación y que no necesariamente me la tiene que contestar en el momento. Se la puedo dejar para que se quede pensando, ¿no? Por supuesto, ofrecerle una estrategia para avanzar. Bueno, llegaste hasta acá, Juan, para poder profundizar o para poder avanzar en el próximo capítulo, te propongo que, te sugiero que, te ofrezco un ejemplo, te invito a que te sientes al lado de Cecilia y conversen, ¿se entiende? Es decir, la idea de que la retroalimentación no termina cuando yo, como dicen algunos, entrego el paquete. El que recibe el paquete tiene que poder hacer algo con el paquete. Hay un autor que hace muchos años escribió sobre retroalimentación, usó la metáfora del paquete y preguntaba, ¿qué puede hacer uno cuando recibe un paquete? Bueno, dice, bueno, algunos lo abren inmediatamente. Otros dicen, miro de quién viene. Y decía, si es de mi ex marido no lo abro, por ejemplo, ¿está bien? O lo guardo para más adelante. No quiero abrirlo ahora porque hoy es día impar y me trae mala suerte abrir paquetes el día impar y lo guardo. Otro directamente lo tira a la basura. Esto no me interesa. ¿Por qué traigo esta anécdota que él contaba? Porque las investigaciones empiezan sobre retroalimentación hace más de 30 años, cuando Black
y William, que son dos ingleses que son los que más han investigado sobre evaluación formativa, en sus investigaciones los profesores que ellos entrevistan se quejan porque dicen, nos pasamos el fin de semana escribiendo narrativamente retroalimentaciones, los alumnos no las leen, ¿no? Y entonces ellos entran a observar cursos cuando los docentes devuelven retroalimentaciones y encuentran, para mí digo siempre son dos perlitas que encontraron, que nos iluminaron sobre la evaluación formativa. La primera dice que cuando les devuelven retroalimentaciones, la retroalimentación está solo mirando el pasado, que es la actividad que hiciste la semana pasada. Y los chicos dicen, ya pasó, ya fue. ¿Para qué tendría que leer la retroalimentación si eso es sobre una actividad que ya terminó la semana pasada? Primera pista, significa que toda retroalimentación tiene que incluir lo que va a ser la semana que viene. Quiere decir, si yo retroalimento sobre un trabajo de la semana pasada, tengo que decirle, la próxima semana, cuando hagamos un trabajo similar, parecido, marcame con un resaltador lo que hiciste diferente en función de la retroalimentación que recibiste. Eso es una retroalimentación apoyada sobre el pasado con proyección futura, exactamente. Y la segunda cosa que encontraron, o sea, esta tenía que ver con la temporalidad. Y la segunda, muy pegadita con esta, es que no le pedían nada concreto que hiciera. Le decían, bueno, tu trabajo tiene esto, aquello, qué sé yo, pero no le decían, tenés que hacer algo con este trabajo. Que puede ser, explícame qué vas a hacer, qué estrategia vas a poner en juego la próxima semana. Decime qué entendiste del trabajo, o sea, no le pedían nada. Cuando los profesores recibieron como estas pistas de Black y William, empezaron a cambiar el sentido de las retroalimentaciones y entonces ya no pasa más que el estudiante dice, ya fue, ya pasó, no tengo nada que, no me pide que haga nada con esto. ¿Está bien? Por supuesto, además agregaban otras cosas. Los chicos decían, no le entiendo la letra que escribe, ¿vieron? A veces escriben, no le entiendo la letra, me pone muy bien, y si me pone muy bien, quiere decir que está todo bien. Bueno, porque obviamente el muy bien no alcanza. Si yo le pongo a un estudiante muy bien tu trabajo, se va a poner feliz, pero no tiene la menor idea de que hizo bien. Con lo cual, esa retroalimentación no suma absolutamente nada. ¿Está bien? Sí. Espera, un segundo para que te escuchen todos, porque te escucho yo solita. Le decía que no sé si la retroalimentación solamente es, me parece que se completaría cuando el docente se involucra con el alumno y aprende a trabajar, porque muchas veces les damos actividades grupales y cuando, no sé, yo tengo la costumbre de trabajar en grupo con ellos, yo me siento en el grupo y con los diferentes grupos y voy orientándolos y estoy viendo cómo más o menos va abordando el contenido cada uno. Y ahí me parece que la retroalimentación cierra. Me parece que muchas veces los estudiantes no están acostumbrados a trabajar con los docentes. Están acostumbrados a que nosotros los evaluamos, pero no que nosotros trabajamos con ellos. Absolutamente, y eso tiene que ver en las retroalimentaciones con lo que llamamos las interacciones, o sea, un modo de ofrecer retroalimentación es en las interacciones. Cuando interactuamos con los alumnos, cuando dialogamos es una interacción, cuando trabajamos en grupos con ellos es otra interacción, cuando ellos trabajan en grupo entre ellos, porque nosotros estamos todo el tiempo hablando acá de la retroalimentación nuestra a los estudiantes. Todavía no hablamos de la retroalimentación entre pares
Eso no es para la clase 2, eso es para la próxima clase, pero porque el valor de la retroalimentación no es solamente aprender a recibirla, sino también aprender a ofrecerla. Entonces es muy importante la retroalimentación entre pares. Entonces las interacciones son dialogar y entonces en este diálogo, fíjense, en este diálogo de interacción